sin más dilación, vamos a comenzar con la presentación de esta tarde en Madrid acerca de la pubalgia desde un nuevo enfoque, tratando de trabajar desde la prevención, incluyéndolo tanto en la prevención primaria como parte de la recuperación de cualquiera de nuestros deportistas. Para comenzar hablando de cualquier lesión que tenga que ver con la región púbica, es innegociable que hay que hablar del Acuerdo de Doha de 2016, ya que hasta este momento no había un consenso acerca ni siquiera de cómo referirse a estas lesiones, lo cual dificultaba mucho tanto el diagnóstico como el tratamiento, y a partir de 2016 vemos que el término pubalgia incluye estos 4 términos de aductor, psoas, inguinal y púbica. Y en la presentación de hoy nos vamos a centrar principalmente en las de aductor y las de psoas, ya que son las que más frecuentemente nos encontramos en el mundo del fútbol. ¿Por qué las lesiones de pubis son tan importantes? En primer lugar, porque la epidemiología nos lo dice. Después de las lesiones discosurales, las de pubis son unas grandes amenazas que existen en el fútbol, con un 11% del total de todas las lesiones, y del porcentaje de las lesiones musculares casi un 26%, ya que hemos visto que no todas las lesiones de pubis tienen por qué ser musculares. Y quizá el dato que más llama la atención es el porcentaje de recaída, ya que tenemos que hay un 20% de lesión que vuelve a lesionarse. Esto es un dato demoledor para todos los que nos dedicamos a recuperar futbolistas, ya que significa que 1 de cada 5 de los jugadores que vamos a recuperar volverán a lesionarse de la misma lesión. Y esto quizás es porque no logramos entender las demandas a las que es sometido nuestro futbolista cada entrenamiento o cada fin de semana. Por lo que trataremos a través de la biomecánica entender cuáles son estas demandas para así poder identificar de una mejor manera las necesidades de nuestros jugadores para enfocar de una manera más específica tanto la recuperación como la prevención. Vamos a hablar principalmente de los golpeos, en los que se producen un 41% de estas lesiones de pubis, y los cambios de dirección, en los cuales se producen el 53% de las lesiones de pubis. Antes de comenzar con la anatomía, con la biomecánica, un breve recuerdo acerca de la anatomía, para recordar que pese a su nombre, el aductor largo, el cual es el más frecuentemente lesionado en las pubalgias, tiene una función flexora muy importante, ya que, como podemos ver, su brazo de palanca es incluso mayor que el del iliosoas. Es cierto que es muy importante determinar el PCSA para determinar el peso que tiene en esta función, pero siempre me gusta remarcarlo, ya que muchas veces nos olvidamos de que su papel es determinante en la flexión de cadera. Al analizar el golpeo, debemos recordar que la fuerza generada es dependiente tanto de la velocidad de contracción como del tipo de contracción, ya que un movimiento veloz en excéntrico genera 5 veces la demanda que un movimiento en concéntrico. Por lo tanto, al analizar el golpeo, tenemos un momento en concreto que tenemos una demanda muchísimo más alta, que es el momento de backswing, que como podemos ver en la foto, que se produce una contracción excéntrica y veloz, y como hemos visto, tanto de los aductores como de psoas, que son las dos entidades más dañadas en las lesiones de pubis. Intentando enfocar de una manera más precisa a qué ocurre en el backswing, vemos que en el 30% de esta acción, el pico de activación electromiográfica y de estiramiento coinciden en el tiempo. Y teniendo en cuenta que la actividad electromiográfica es también dependiente del tipo de contracción, vemos que hay un momento muy preciso en el que el aductor largo se ve sometido a un estiramiento con una contracción excéntrica a una alta velocidad, por lo que podemos identificar que es la mayor demanda a la que nuestra musculatura se va a ver sometida. Asimismo, igual que hemos visto en la pierna de golpeo, debemos también mirar en la pierna de apoyo qué ocurre.
Y podemos ver con este estudio de mediciones electromiográficas, no solo en la pierna de golpeo, sino en la de apoyo, cómo la solicitación del aductor largo es también muy alta en la pierna de apoyo. Y es quizá una de las razones de por qué la pubalgia se trata en su gran mayoría de una lesión bilateral y no es un unilateral, porque el aductor se ve solicitado tanto en la pierna de golpeo como en la de apoyo. Asimismo, podemos ver como aparte del aductor largo, en el golpeo, en la pierna de apoyo, los glúteos, tanto el glúteo medio como el glúteo mayor, se ven muy exigidos, ya que podemos ver en esta tabla, en morado y en rosa, en esa primera fase del backswing, cómo son ambos músculos los que se ven sometidos a una mayor activación respecto al resto de la musculatura de la cadera. Siguiendo con los cambios de dirección, me gusta recordar la definición en sí, que es la habilidad para decelerar, invertir la dirección de movimiento y acelerar el movimiento de nuevo. Es decir, que son 3 movimientos diferentes en uno. En el fútbol es un movimiento determinante, ya que en cada partido están alrededor de 700 cambios de dirección, en cada jugador alrededor de 50 por partido, y en la élite el 32% de estos cambios son de 180 grados, que son los más demandantes. Por lo tanto, es importante que sepamos descomponer estos cambios de dirección para poder ser más analítico en cuanto a las necesidades que el deportista tiene para realizar correctamente un movimiento que es tan demandante y tan repetido. Y podemos ver que tenemos demandas físicas, demandas técnicas y demandas de control motor, por lo que deberemos diseccionar este movimiento para poder ver de una manera más analítica qué necesidades tienen nuestros jugadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cómo se mide frecuentemente la habilidad del cambio de dirección es midiendo el tiempo que tarda un jugador en realizar un 505. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que hay una relación directa muy importante entre la fuerza y la velocidad de realizar este cambio de dirección, y que explica la velocidad el 58% del tiempo y sumando la fuerza un 67% del tiempo, por lo que simplemente midiendo el tiempo nos vamos a quedar cortos de qué es lo que puede estar fallando con nuestro deportista, por lo que también a lo largo de la presentación intentaremos diseccionar este movimiento para poder ser más analíticos y precisos respecto a las demandas específicas de cada uno de nuestros deportistas. Que como vemos aquí tenemos componentes de fuerza, componentes de velocidad, pero también tenemos componentes de control motor que se ven implicados en la realización del test y son habilidades muy diferentes unas de otras, como veremos más adelante. Por lo que, ¿qué podemos sacar de conclusión de la biomecánica? Podemos separar por una parte la pierna movilizadora, en el que hay que trabajar tanto la cadena anterior como la cadena posterior, que la solicitación de fuerza es en excéntrico, como se puede ver en el golpeo, en la frenada de cambio de dirección, que la velocidad y la potencia juega también un papel determinante, y la movilidad para alcanzar ese estiramiento del aductor es también determinante. Por otro lado, en cuanto a los estabilizadores, el core será fundamental para poder realizar estos movimientos de una manera adecuada. Por lo que ahora quizá lo más difícil es tratar de transmitir todos estos estudios de laboratorio al día a día del jugador, al día del entrenamiento. Y es lo que nosotros tratamos de hacer, es llevar la ciencia a la realidad clínica del día a día en el deporte. Este modelo de prevención lo que trata es, a través de la biomecánica y los antecedentes, identificar las demandas individuales de cada uno de nuestros deportistas, separando en 4 principales bloques, con diferentes colores para facilitar la comunicación intradepartamental, ya sea movilidad, fuerza a nivel neuromuscular y control motor. Iremos desgranando cada una de ellas para ver cómo podemos identificar estas demandas en la pubalgia. Para comenzar, en la movilidad tenemos una gran cantidad de estudios en los que establecen que el rango de movimiento en las rotaciones, tanto en la rotación interna a 90 grados de cadera y el total de la rotación interna y externa, son factores de riesgo para una pubalgia. Asimismo, el test Bend Knee Fallout también se ha registrado como un importante factor de riesgo para desarrollar estas lesiones,
y lo que es más, que estos datos de movilidad se relacionan con la escala de funcionalidad AGOS. Ahora, desde la biomecánica, ¿por qué estos datos son tan determinantes? Porque como vemos, para determinar el grado de estiramiento del aductor largo, el papel de las abducciones que están incluidas en el Bend Knee Fallout Test y las rotaciones son más determinantes que la flexoextensión del test, como puedes ver en la gráfica. Por lo que con la movilidad utilizamos un goniómetro digital midiendo tanto las rotaciones como la abducción compleja que permite el Bend Knee Fallout Test y comparamos estos tests con las escalas de funcionalidad AGOS. Pasando a la fuerza, la herramienta aquí presentada es un dinamómetro manual, ya que los test manuales hay déficits de incluso el 50% que pueden no ser detectados, y abogamos por, en este caso, unas mediciones isométricas, ya que son más seguras que las excéntricas y se produce, pese a que las excéntricas tienen mayor componente de fuerza, una importante correlación, pese a que en los últimos estadios sí se puede incluir el testaje excéntrico. También es importante que normalicemos los valores con medidas alométricas, tanto con el brazo de palanca como con la masa del jugador. Por eso la medida es newtons por metro entre kilogramo. ¿Qué debemos valorar con la fuerza? En la evidencia científica se ha visto cómo tanto los jugadores que han tenido una pubalgia previa como los que la van a sufrir presentan una fuerza de aductores disminuida, alrededor de un 20% en el squeeze test, que es el test de fuerza bilateral de los aductores. Incluso hablan de determinados puntos de corte en los que el riesgo se dispara y cómo una intervención puede ser tan determinante, ya que aumentar un newton por kilo disminuye el riesgo de lesión en un 6,8 veces. En cuanto al return to play, ¿de qué nos sirve la fuerza? Nos sirve para comparar tanto con la contralateral, en la que la simetría debe ser menos que el 10 o el 15%, y hay que comparar también con la musculatura antagonista, ya que el ratio con los abductores debe ser mayor de 0,9 y nos han registrado diferencias respecto a la pierna dominante que la no dominante. Asimismo, igual que hay que testar la fuerza aductor, es importante que la fuerza de los abductores también se encuentre disminuida en aquellos deportistas que han sufrido o van a sufrir una lesión de pubis, ya que se ha registrado entre un 17 y un 30% menos de fuerza en la musculatura abductora, con una mayor asimetría, principalmente en la que hemos visto en la pierna de apoyo. Y, como siempre, al cruzar la información que nos aportan estos factores de riesgo, multiplicamos eficacias. Aquí sumamos, como podemos ver en el gráfico, la asimetría de la musculatura abductora con una menor puntuación de la escala AGOS, la cual se ha correlacionado con la movilidad. Vemos cómo en los cuadrantes inferiores se producen la gran mayoría de las lesiones. Por último, en la fuerza también es importante destacar el papel en el que podemos monitorizar a nuestro deportista. ¿Y por qué esto es tan interesante? Porque se han registrado disminuciones de fuerza hasta 2 semanas antes de producirse la lesión, por lo que esto nos permitiría trabajar de una manera preventiva con el deportista. Aquí un breve resumen de la musculatura que podemos testar con el dinamómetro manual. Pasando en tercer lugar a las pruebas de control motor, en este caso son single leg squat, y se ha evidenciado que estos deportistas tienen una debilidad y una menor activación de los estabilizadores, que hemos visto que son determinantes tanto del glúteo medio como del glúteo mayor. Y es importante destacar esto porque una menor fuerza, como hemos visto, no tiene por qué tener una menor activación electromiográfica, y en este caso sí se da. También se ha visto que en el single leg squat hay una correlación con análisis de cámara con esta debilidad, es decir, tenemos una mayor inestabilidad lumbopélvica, tanto en la pelvis con un lateral tilt y rotación interna, en la cadera con un derrumbe en aducción, rotación interna, acompañado por un valgo de rodilla, así como una menor profundidad y velocidad de ejecución. Es importante destacar que estas correlaciones únicamente se dieron en el single leg squat y no en el squat a 2 piernas y en el step down, por lo que sí que parece que es la prueba más indicada para valorar el control motor.
Siguiendo con este control motor y la electromiografía, en este estudio llegaron a una conclusión muy interesante, ya que midieron en un movimiento parecido a un golpeo que los deportistas que tenían pubalgia registraban una menor activación del glúteo medio en respecto a los controles. Y esta menor activación era bilateral, como hemos dicho que esta lesión se suele dar de manera bilateral. Y lo que es también interesante es que registraron una mayor activación del aductor largo, que no se quiere decir que tenga una mayor fuerza, sino que se encuentra más solicitado debido a esta menor activación del glúteo medio. Por lo que, bueno, para el control motor es fundamental para hablar la estabilidad lumbopélvica, tanto con electromiografía como con un análisis de cámara, como hemos visto anteriormente. Y por último, en el plano neuromuscular es determinante ver qué papel juega la fuerza y la velocidad, ya que hemos visto que se debe hacer en alta velocidad y movimientos más complejos. Y en este caso, bueno, al ser plataformas duales, permite coger datos de asimetría. Y aquí hay dos test que son imprescindibles. Por un lado tenemos el CMJ, en el cual tenemos por una parte la desaceleración excéntrica de la cadena anterior y la producción de fuerza en la cadena posterior con la impulsión. Y esto, de alguna manera, está simulando ese cambio de dirección, ya que se ha visto con esas variables de fuerza una correlación muy importante respecto al tiempo de realización del test, por lo que estamos desgranando que debemos trabajar de manera específica en cada jugador. Asimismo, el isométrico de cadena posterior nos permite conocer el rate of force development, que es la capacidad de generar fuerza rápida de esa cadena posterior para realizar correctamente esa impulsión en el cambio de dirección. El cambio de dirección hemos visto que solo el 31% de este tiempo es realmente la habilidad técnica, por lo que aquí debemos utilizar el cambio de dirección déficit, que es restar el tiempo que se tarda en realizar el cambio de dirección, el 5.05, a lo que se tarda en realizar un sprint de 10 metros y la media está en 0,72. ¿Por qué esto es importante? Porque el tiempo de realización del cambio de dirección está directamente relacionado con la fuerza y la velocidad, pero el cambio de dirección no es dependiente del momento de la masa por la velocidad, que esto es lo que hace que haya una mayor fuerza de frenado y una mayor demanda. Esto permite aislar las variables técnicas o biomecánicas de las de rendimiento, y en este estudio se evidencia como de un 35 a un 43% de estas habilidades son opuestas, es decir, el deportista presenta una buena velocidad, una buena fuerza, pero una mala ejecución técnica del cambio de dirección, por lo que los aspectos a trabajar serán muy diferentes entre ellos. Por lo que aquí podemos ver los componentes a trabajar en el término neuromuscular, tanto esa aceleración excéntrica, rate of force development y el cambio de dirección en cuanto a las asimetrías y el déficit. Esto es un ejemplo de cómo todos estos datos se deben integrar para ver la individualidad de cada uno de los deportistas, saber de una manera específica qué debemos trabajar. Y ojalá fuera un camino lineal, como podemos ver aquí. Y esto es simplemente una simplificación de una relación que sería más parecida a esta imagen, por lo que debemos integrar no solo estos factores de riesgo, sino la interacción entre ellos. Así que, como conclusiones, los programas de prevención deben adaptarse a las demandas reales del deporte, las mediciones son imprescindibles para detectar el riesgo y la prevención debe ser siempre individualizada. Así que muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Doy paso a mis compañeros. Muchas gracias.